Hola, hola, amantes de los dramas turcos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy, y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy tengo algo especial para compartir, algo que sé que les va a encantar, especialmente a los que les gusta soñar con romances de ensueño. ¿Listos para sumergirnos en el mundo del amor, la moda y París? Exacto, hoy vamos a hablar de Amor en París ***. Pero no es una serie nueva, ni un remake. Estamos hablando de dos nombres que juntos crean magia, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. ¿Y por qué Amor en París ***? Bueno, ya verán, la historia que les voy a contar es como un cuento de hadas moderno, pero enmarcado en el escenario más romántico del mundo, la Ciudad de la Luz. Prepárense para un viaje por el estilo, el glamour y por supuesto, el amor, todo entrelazado con la magia de Burak y Neslihan. Antes de que empecemos a desmenuzar esta historia de ensueño, una cosa importante, si aún no están suscritos a mi canal, no esperen más. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo sobre sus series turcas favoritas, noticias de los actores, chismes y mucho más. No se arrepentirán. Y ahora sí, empecemos con Amor en París ***. Bueno, la verdad es que no es literalmente una película llamada Amor en París *** protagonizada por ellos dos. Lo que quiero decir es que a lo largo de sus carreras, Burak Özçivit y Neslihan Atagül han demostrado ser una pareja de ensueño a través de sus trabajos, su estilo, sus viajes y, por supuesto, la forma en que se admiran y respetan. Aunque no han protagonizado una película juntos en París, sus trayectorias individuales y su conexión, que se siente incluso a distancia, me hicieron pensar en la imagen idílica de una historia de amor ambientada en la ciudad más romántica del mundo. Comencemos con Burak Özçivit. ¿Quién no conoce a este galán turco? Con su mirada cautivadora y su impecable estilo, Burak ha conquistado corazones en todo el mundo. Desde sus inicios en el mundo del modelaje hasta su consagración como actor, Burak ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Su profesionalismo, su dedicación y su habilidad para interpretar personajes complejos lo han convertido en uno de los actores más queridos de Turquía. Y por supuesto hay que mencionar su icónico papel en Kara Sevda, donde, casualmente, comparte pantalla con, bueno, ya saben. Burak es más que un actor, es una marca, un icono de estilo, un hombre que ha sabido construir una carrera sólida y respetada. Su éxito no es casualidad, es el resultado de años de trabajo duro, de una constante búsqueda de la excelencia y de una innegable pasión por lo que hace. Su presencia en la pantalla es magnética y su capacidad para encarnar personajes diversos y complejos lo ha convertido en un referente para muchos. Recordemos sus papeles en Muhteşem Yüzyıl, donde interpretó a Malkoğlu Bey, un guerrero valiente y leal que robó el corazón de muchas espectadoras. Su interpretación fue elogiada por la crítica y por el público, y le abrió las puertas a nuevas oportunidades. También podemos mencionar su participación en la película Aşk Sana Benzer, donde demostró su versatilidad como actor y su capacidad para transmitir emociones profundas. En esta película, Burak interpreta a un joven que se enamora de una chica que tiene un pasado complicado, y juntos deben luchar contra las adversidades para defender su amor. Y por supuesto, no podemos olvidar su papel en Al-Quuu, donde compartió pantalla con Fariye Evcen, con quien posteriormente se casó. Esta serie fue un gran éxito en Turquía y en el extranjero, y consolidó la fama de Burak como uno de los actores más importantes de la televisión turca. Pero más allá de sus papeles en la pantalla, Burak es un hombre que ha sabido utilizar su fama para ayudar a los demás. Es embajador de varias organizaciones benéficas y participa activamente en campañas sociales. Su compromiso con la sociedad y su preocupación por el bienestar de los demás lo convierten en un ejemplo a seguir. Ahora hablemos de Neslihan Atagül. Esta talentosa actriz, conocida por su belleza natural y su increíble capacidad para transmitir emociones, ha cautivado al público con sus actuaciones. Su sensibilidad, su profesionalismo y su habilidad para conectar con los personajes la han convertido en una de las actrices más aclamadas de Turquía. Kara Sevda, donde comparte protagonismo con Burak, fue un punto de inflexión en su carrera, catapultándola a la fama internacional y consolidando su reputación como una actriz de primer nivel. Su elegancia, su porte y su estilo la hacen parecer salida de una película de época, ¿no creen? Neslihan es la personificación de la gracia y la elegancia. Su belleza es atemporal, y su capacidad para transmitir emociones a través de su mirada es simplemente asombrosa.
Es una actriz que se entrega por completo a sus personajes, que los vive y los siente, y que logra conectar con el público de una manera única. Su papel en Karasevda es un claro ejemplo de su talento. En esta serie Neslihan interpreta a Anian Secin, una joven que se ve atrapada en un triángulo amoroso y que debe luchar por defender sus sentimientos. Su interpretación fue aclamada por la crítica y por el público, y le valió numerosos premios y reconocimientos. Pero Karasevda no es el único trabajo destacado de Neslihan. También podemos mencionar su participación en la serie Fatih Arville, donde interpretó a Neriman Solmaz, una joven que se debate entre sus raíces y sus aspiraciones. Su actuación fue muy elogiada por su naturalidad y su capacidad para transmitir la complejidad de su personaje. Además de su trabajo en televisión, Neslihan también ha participado en varias películas, donde ha demostrado su versatilidad como actriz. Su capacidad para interpretar personajes diversos y complejos la ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Pero más allá de su éxito profesional, Neslihan es una mujer que valora su privacidad y que se mantiene alejada de los escándalos. Es una persona sencilla y auténtica, que prefiere centrarse en su trabajo y en su familia. Su discreción y su elegancia la han convertido en un referente para muchas mujeres. La magia entre Burak y Neslihan es innegable. No es solo la química en pantalla, que es explosiva, sino también el respeto y la admiración que se profesan fuera de ella. Ambos son profesionales comprometidos con su trabajo y se nota. Han demostrado una y otra vez que son capaces de crear personajes memorables y de conectar con el público de una manera que va más allá de lo superficial. La conexión entre Burak y Neslihan es algo que trasciende la pantalla. Se percibe un respeto mutuo, una admiración genuina y una complicidad que solo se puede encontrar entre dos personas que se entienden a la perfección. Su química es innegable y su capacidad para transmitir emociones a través de sus miradas es simplemente asombrosa. Es evidente que se sienten cómodos trabajando juntos y que disfrutan de la compañía del otro. Su profesionalismo y su dedicación al trabajo son evidentes, y su capacidad para crear personajes memorables y conectar con el público es innegable. Pero volvamos a la idea de Amor en París *. Imaginemos por un momento que esta pareja hubiera protagonizado una película juntos en la ciudad de las luces. ¿Cómo sería la historia? Un encuentro fortuito en una librería parisina. ¿Un romance que florece durante un desfile de moda? ¿Un viaje en barco por el Sena, con la Torre Eiffel iluminando el cielo nocturno? Las posibilidades son infinitas, y solo con imaginarlo, la emoción me invade. Imaginemos un guión que fusiona la sofisticación de Burak y la delicadeza de Neslihan, enmarcado por la elegancia de París. La trama podría comenzar con Burak, un renombrado diseñador de moda turco, invitado a presentar su nueva colección en la Semana de la Moda de París. Su vida, un torbellino de compromisos, viajes y la presión constante de la industria, le deja poco tiempo para el amor. Neslihan, por otro lado, sería una pintora bohemia, dueña de un pequeño estudio en el corazón de Montmartre, donde la luz dorada del atardecer baña sus lienzos. Su mundo es un refugio de paz y creatividad, un espacio donde el tiempo parece detenerse. El destino, caprichoso como siempre, los cruza en una librería antigua, un lugar donde los libros respiran historia y el aroma a papel y tinta impregna el aire. Burak, buscando inspiración para su próxima colección, se encuentra con Neslihan, quien, absorta en la lectura, parece ajena al mundo que la rodea. La chispa surge sutil al principio como un delicado perfume en el aire. A partir de ese encuentro casual, la historia se despliega como un vals parisino. Burak, fascinado por la belleza y el misterio de Neslihan, comienza a buscarla. Sus encuentros se vuelven más frecuentes y el amor, inevitable, comienza a florecer entre las calles adoquinadas, los cafés con terraza y los museos llenos de arte. Las escenas podrían incluir paseos románticos por el Louvre, donde la luz dorada acaricia las obras maestras. Cenas a la luz de las velas en pequeños bistros, con la Torre Eiffel brillando como un faro en la noche. Un viaje en barco por el Sena, con música de acordeón de fondo y la promesa de un futuro juntos. La moda, por supuesto, jugaría un papel crucial en la narrativa. Burak, inspirado por la personalidad y el estilo de Neslihan, crea una colección que refleja la elegancia atemporal y la autenticidad de su musa. Neslihan, a su vez, se convierte en el centro de atención en el desfile de moda, luciendo los diseños de Burak y cautivando a todos con su gracia y su belleza.
En este relato, Burak podría ser un hombre con un corazón generoso, que valora la honestidad y la lealtad. A pesar de su fama y éxito, mantiene los pies en la tierra y busca un amor que trascienda la superficialidad. Neslihan, por su parte, podría ser una mujer independiente y decidida, con una sensibilidad profunda y una gran capacidad de amar. Su espíritu bohemio y su pasión por el arte la convierten en una persona única y especial. Juntos serían la pareja perfecta, un reflejo del amor idealizado, un romance que nos recuerda la magia de París y la belleza de los sueños. Un final feliz, con una boda en una capilla histórica, con la Torre Eiffel como testigo de su amor eterno. La moda, como sabemos, es algo que está muy presente en la vida de Burak. Él mismo es una figura muy influyente en el mundo de la moda turca, siempre impecable y con un estilo muy marcado. Neslihan, por su parte, es una verdadera musa, con un sentido del estilo que es a la vez elegante y vanguardista. No puedo evitar imaginarla desfilando por las pasarelas de París, vestida con diseños espectaculares, o siendo el centro de atención en un evento de alta costura. La moda es un lenguaje que Burak y Neslihan dominan a la perfección. Burak, con su estilo sofisticado y su impecable gusto, es un referente para muchos hombres. Su capacidad para combinar prendas clásicas con toques modernos lo convierte en un icono de la moda masculina. Neslihan, por su parte, es una musa que inspira a diseñadores y estilistas. Su elegancia innata y su habilidad para lucir cualquier prenda con gracia y estilo la convierten en una de las mujeres más elegantes de Turquía. En una película ambientada en París, la moda sería un elemento clave en la narrativa. Los diseños de Burak, inspirados en la personalidad y el estilo de Neslihan, serían el centro de atención en las pasarelas. Neslihan, por su parte, luciría los diseños de Burak con elegancia y sofisticación, convirtiéndose en la imagen de la colección. La moda en esta película sería un reflejo del amor, la pasión y la creatividad. Sería un lenguaje visual que comunicaría la historia de amor de Burak y Neslihan, y que nos recordaría la belleza y la magia de París. En cuanto a sus personalidades, podríamos ver a Burak como un hombre con un corazón de oro, a pesar de su éxito y su fama. Un hombre que valora la lealtad, la familia y el amor verdadero. Neslihan, por otro lado, podría ser una mujer independiente, fuerte y segura de sí misma, pero con una profunda sensibilidad y una gran capacidad de amar. Juntos serían la pareja perfecta, un reflejo del amor idealizado, un romance que trasciende las barreras y que nos hace creer en los finales felices. La combinación de las personalidades de Burak y Neslihan crearía una dinámica fascinante en la pantalla. Burak, con su carisma y su encanto, sería el hombre que conquista a la mujer de sus sueños. Neslihan, con su fuerza y su sensibilidad, sería la mujer que le enseña el verdadero significado del amor. Juntos serían una pareja que se complementa a la perfección. Burak, con su optimismo y su energía, impulsaría a Neslihan a salir de su zona de confort. Neslihan, con su serenidad y su sabiduría, ayudaría a Burak a encontrar el equilibrio y a valorar las cosas importantes de la vida. Su amor sería un ejemplo de cómo dos personas pueden encontrar la felicidad juntas, a pesar de las diferencias y las adversidades. Un romance que nos haría creer en los finales felices y en la magia del amor verdadero. Pero bueno, como decía, esto es solo un sueño, una fantasía que me encanta compartir con ustedes. Sin embargo, aunque no tengamos una película real de *Amor en París*, podemos seguir disfrutando del talento de Burak y Neslihan en sus trabajos individuales. Podemos seguir admirando su estilo, su elegancia y la forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras. Podemos, en definitiva, seguir soñando con el romance, la moda y la magia que ambos transmiten. Aunque no tengamos una película que materialice nuestro sueño, podemos seguir disfrutando del arte de Burak y Neslihan en cada uno de sus trabajos. Podemos admirar su talento, su dedicación y la pasión que ponen en cada proyecto. Podemos seguir soñando con ese *Amor en París* idealizado, pero también podemos apreciar la realidad, donde dos grandes artistas inspiran a millones de personas con su talento y su estilo. Para finalizar, quiero destacar algo que creo que es muy importante. Tanto Burak como Neslihan son figuras muy queridas en la industria del entretenimiento, pero también son personas que valoran su privacidad y que mantienen una relación muy sólida con sus familias. Este equilibrio entre su vida profesional y personal es algo que me parece admirable y que, de alguna manera, también contribuye a crear esa imagen de cuento de hadas que tanto nos gusta imaginar. La capacidad de Burak y Neslihan para mantener un equilibrio entre su vida profesional y personal es admirable.
A pesar de su fama y su éxito, han sabido proteger su privacidad y mantener una relación sólida con sus familias. Este equilibrio es fundamental para su bienestar y también contribuye a crear esa imagen de cuento de hadas que tanto nos gusta imaginar. Su ejemplo nos demuestra que es posible triunfar en la vida sin sacrificar los valores importantes. Que es posible ser feliz y exitoso sin dejar de lado a la familia y a los seres queridos. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantó compartir con ustedes esta idea de Amor en París y hablar sobre la magia que existe entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagul. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la idea de Amor en París? ¿Les gustaría ver a Burak y Neslihan juntos en una película ambientada en París o en cualquier otra ciudad? Cuéntenme sus ideas. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima.